Aristóteles postula que es esencial que los gobernantes dividan la plaza pública en un mercado libre y un mercado común, donde está la gente vulgar y los agricultores, y que sea conveniente para el intercambio entre productores y consumidores. El propósito del libre mercado es tener un lugar en la ciudad que genere respeto y miedo en la ciudadanía, como importantes funcionarios, sacerdotes y tipos de militares, que usarían este escenario para fortalecer los lazos entre hombres de ocupaciones diversas, pero muy respetadas. El mercado común serviría como un lugar donde se podrían realizar todas las demás asociaciones necesarias dentro de la ciudad. Aristóteles añade que la división entre mercados libres y comunes debería duplicarse en el campo, sugiriendo así una vez más que es vital que los arreglos físicos de la ciudad sean uniformes para fomentar una amplia devoción por la ciudad. Después Aristóteles nos recuerda que es una tontería creer que los mejores planes de los pensadores políticos son realizables simplemente escribiéndolos en un papel. En cambio, establecer tal arreglo es tanto un trabajo de oración como de invención, y la actualización de tal ciudad es más una cuestión de azar que de diseño. Sin embargo, no todo está perdido para las comunidades políticas si los líderes prestan su atención al régimen, porque al ordenar correctamente los regímenes, los gobernantes políticos pueden aumentar la probabilidad de que sus ciudades sean felices. El trabajo de ordenar correctamente un régimen no es cuestión de oración o de azar, sino de una elección intencional y correcta sobre el fin primario de la felicidad de la ciudad. Si bien Aristóteles señala que los líderes a menudo se equivocan en ambos frentes, deja abierta la posibilidad de que los practicantes de la ciencia de la política puedan desarrollar una comprensión de la política que mejore el bienestar de las ciudades. Para tener éxito, los líderes deben tener en cuenta que la práctica de la virtud es esencial para alcanzar la felicidad, independientemente de las recompensas o dificultades asociadas con toda actividad humana. La vida virtuosa siempre produce felicidad. Como señaló Aristóteles al principio de este libro, la mayoría de los hombres considera que la felicidad es una cuestión de adquirir cosas externas, y los legisladores oran con razón por la materialización y aumento de las cosas externas. Sin embargo, la excelencia de la ciudad no puede ser una cuestión de fortuna si su excelencia se mide por la virtud de su ciudadanía. En otras palabras, así como es posible que los legisladores induzcan a los ciudadanos a ser excelentes, la felicidad de una ciudad depende de sus esfuerzos por educar a los hombres hacia la excelencia, y lo que hace que una ciudad sea excelente es que sus ciudadanos sean excelentes. Pero según Aristóteles, ¿cómo los ciudadanos se vuelven excelentes? Aristóteles responde que lo mejor es que los ciudadanos sean excelentes individualmente. Aristóteles evita la probabilidad de que todos lleguen a ser excelentes como grupo, pero profundiza en cómo los hombres individuales pueden llegar a ser excelentes a través de la naturaleza, el hábito y la razón. Aristóteles además sostiene que por naturaleza los hombres se desarrollan como seres humanos individuales. A medida que los hombres crecen, sus hábitos influyen en su naturaleza para bien o para mal. Lo que hace que la vida sea única para el ser humano es que los seres humanos se les puede enseñar a emplear su razón a través de la persuasión. Así los seres humanos son capaces de razonar y no es vano intentar educarlo en la política. El manejo de Aristóteles del tema de la educación política se complica por el hecho de que las comunidades políticas consisten tanto en gobernantes como en gobernados. Como la educación política requiere liderazgo, Aristóteles primero considera las cuestiones de quién debe gobernar y por cuánto tiempo, dado que los hombres no difieren entre sí en la misma medida que difieren de los dioses y héroes. La regla general es que los hombres que son similares entre sí
deben gobernar y ser gobernados a su vez. Afortunadamente para el legislador, el respeto por los mayores y la comprensión de que cada uno tendrá la oportunidad de gobernar más adelante en la vida, hace posible un sistema en el que los hombres mayores gobiernen sobre los más jóvenes, como sucedió anteriormente cuando Aristóteles asignó diferentes roles a los virtuosos. La diferenciación natural entre los seres humanos basada en su edad biológica viene al rescate del régimen que intenta ser virtuoso. El intento de Aristóteles de educar políticamente se basa así en la presuposición de que los hombres pueden adquirir la mejor vida si están dispuestos a perseguir sus ambiciones políticas dentro de un arreglo en el que primero deben ser gobernados. Así como la ciudad se divide entre viejos y jóvenes, el alma humana también se divide en dos partes, la razón y la parte capaz de seguir la regla de la razón. La educación política de Aristóteles con respecto a la constitución del individuo y de la vida como un todo se reduce a la simple premisa de que lo peor es siempre en aras de lo mejor. Si los hombres pueden estar convencidos de que los elementos más dignos de elección dentro de su alma y dentro de la sociedad deben gobernar, los hombres tienen la oportunidad de ser felices. El problema, como ha sido destacado por Aristóteles a lo largo de su comentario sobre la política, es que los hombres en general, incluso cuando están dispuestos a considerar la cuestión del buen gobierno, suelen aceptar el argumento de que la vida más digna de elección es la vida de engrandecimiento, dominación y conquista. Curiosamente, como se muestra mejor en el caso de los espartanos, los hombres buscan el dominio sobre los demás pensando que el dominio los hará felices. Sin embargo, como argumenta Aristóteles que lo peor es siempre en aras de lo mejor, no es respaldar la esclavitud de lo peor, sino promover una comprensión del orden correcto de las cosas, tanto para los individuos como para las comunidades políticas. En la época de Aristóteles, los espartanos interesados en educar a sus jóvenes son elogiados erróneamente como modelos de buenos legisladores porque buscaban preparar a sus ciudadanos para dominar a otros. El modelo espartano resulta efectivo en la guerra, pero menos efectivo en la paz. Si la guerra en sí misma es un medio para disfrutar la paz, el ejemplo espartano muestra cómo las personas pueden reducirse a la infelicidad al centrar sus esfuerzos en el éxito militar, en lugar de la felicidad política. Como notamos, el régimen de Aristóteles está orientado hacia el disfrute de la paz mediante el establecimiento de un arreglo político razonable que fomente tanto la libertad como el orden. Aristóteles también reconoce que los hombres pueden orientar sus leyes, prioridades, educación y economía para adquirir mejor la felicidad y aún así sufrir la adversidad política, porque como ninguna comunidad política y ningún ciudadano está aislado, tanto la ciudad como el hombre deben lidiar con la comprensión de que los peligros pueden llegar en cualquier momento. Poseer las virtudes de la moderación, el coraje y la resistencia por un lado, y la filosofía y la justicia por el otro, permiten que la mejor ciudad y el mejor hombre alcancen la felicidad independientemente de la buena o mala fortuna. Por lo tanto, la moderación, el coraje y la resistencia proporcionan a las ciudades y a los hombres la defensa necesaria contra la cobardía en tiempos de guerra, y la filosofía y justicia permite a los hombres disfrutar de su felicidad en tiempos de paz. Aristóteles además señala que el régimen espartano condicionó adecuadamente a sus ciudadanos para que fueran valientes, moderados y resistentes en tiempos de guerra, pero no se les enseñó a disfrutar de su tiempo libre de manera virtuosa. Sin una educación política completamente con la filosofía, los espartanos no pudieron hacer buen uso de sus cosas excelentes de la vida mientras estaban en paz. Como ha sido el mantra de Aristóteles a lo largo de este libro, el régimen espartano que vivía a espada murió a espada porque era incapaz de distinguir lo peor de lo mejor.
Es importante destacar que Aristóteles no sugiere que la disciplina espartana en sí misma sea algo malo, pero volviendo a una distinción que hace anteriormente en este libro, queda claro que los espartanos malinterpretaron lo que era mejor para su ciudad, es decir, no abordaron debidamente la cuestión de cómo debían ser supervisados y educados para promover la felicidad de la ciudad. Aristóteles pasa ahora a los problemas que implica la crianza de los hijos y reflexiona sobre el nacimiento, el matrimonio, la paternidad y la procreación. Argumenta que los legisladores deberían tener leyes que rijan el matrimonio y que garantice la procreación en un momento adecuado. También discute los temas de dejar que los bebés mueran por exposición cuando están deformados y el aborto del embrión antes de que adquiera sensación y vida. Esto es para controlar la población. Además, Aristóteles recomienda severas penas por adulterio.